Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2. Hoy vamos a estudiar este capítulo y el mensaje es sobre la sabiduría. Pablo es una de las personas sobresalientes, era un erudito, y un erudito es una persona estudiada, una persona que tenía un nivel intelectual completamente alto. Y sabes, él, en vez de predicar las buenas nuevas con palabras quizás muy sabias, muy inteligentes, decidió escoger palabras completamente sencillas para proclamar el evangelio. Esto nos demuestra que el Espíritu Santo hace su obra, que no hay necesidad de que nosotros tengamos, para predicar o cosas así, para dar un mensaje, no hay necesidad de hablar de una forma súper mega difícil, que quizás muchos no van a entender, o de demostrar algo que no eres para que muchos crean en Cristo. O sea, no, la obra no depende de ti, sino depende completamente del Espíritu Santo. No uses esta afirmación de Pablo como una excusa para no estudiar y prepararte. La sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, es la salvación para todos. Este plan, desconocido originalmente por la humanidad, con su resurrección, Jesús comprobó que Él tiene poder sobre el pecado y la muerte, y que ese mismo poder es para nosotros. Lo profundo de Dios en el versículo 10 se refiere a la naturaleza insondable de Dios. Es esto sobre su maravilloso plan, que ya te vengo mencionando sobre su muerte y su resurrección. Los que creen en su muerte y resurrección de Cristo sabrán todo lo que necesitan para ser salvos, y esto es lo que menciona Pablo muchas veces, al menos en este versículo. En el versículo 13, obviamente, es como todos desean ser sabios, pero no podemos ser sabios o llegar a esta sabiduría sin el Espíritu Santo o un discernimiento por medio del Espíritu. Necesitamos realmente que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. ¿Por qué? Porque solamente nos puede revelar incluso las Escrituras, nos puede revelar qué es bueno, qué es malo, por dónde debemos dirigirnos, porque la sabiduría del mundo es completamente diferente a la sabiduría del reino de los cielos, la que viene del corazón de Dios. Es tan necesaria esta sabiduría en nuestra vida, es tan necesaria este discernimiento de parte del Espíritu Santo, porque a veces nosotros nos complicamos la vida metiéndonos en cosas que no. Todo es fácil si nosotros creemos en Jesús, en su gracia, en su justicia, pero nosotros nos complicamos queriendo hacer cosas para agradar a Dios cuando todo es fácil. No sé si me doy a entender. Y es por eso que también el tener discernimiento y la sabiduría de Dios nos permite no ser engañados por falsos profetas, falsos predicadores, por personas que no están bien centradas en las Escrituras o en la verdad, ¿no? Y para no ser engañados, pues sí necesitamos realmente esta sabiduría de Dios que viene aquí escrita, ¿no? Bueno, en el versículo 14 en adelante habla sobre que sí, muchos no van a entender nuestras decisiones o no van a entender el por qué creemos en Cristo, pero no por eso debemos callarnos, sino que debemos seguir demostrando cada día ese carácter de Dios, que nuestra esencia, o al menos la esencia que Dios ha puesto en nosotros, pues no sea apagada, sino que nosotros podamos seguir proclamando y hablando esta verdad, ¿no? Y muchos no lo entenderán, muchos se fastidiarán de que estás hable y de Cristo y de lo que hizo en tu vida, bla, 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 pero al final de cuentas, esa semilla que sale de tu boca dará fruto en su debido tiempo. Una de las cosas que más me impactó es que ni la gente más sabia podrá acceder a este conocimiento a menos que acepte el mensaje de Dios. Y sabes, no se necesita más. Pablo fue muy exacto en la palabra cuando predicó en Corinto, ¿no? Y no necesitó decir mucho para que muchos aceptaran a Dios en su vida. Simplemente él tuvo que ser sencillo con lo que predicó y no les dijo, tienen que hacer ciertas cosas y este es el reglamento para que tú seas aceptado por Dios, para que tú seas un hijo de Dios. No, dijo, si tú crees, ¿no?, en la muerte y en la resurrección, el Espíritu Santo viene sobre ti. Si tú aceptas a Dios, si tú aceptas a Jesús como el Hijo de Dios, si tú crees esta verdad, esta salvación de que Jesús te dio esta salvación, si tú crees esto, pues realmente vas a ser salvo. Si tú lo crees de corazón y tienes fe.
en ello, ¿no? No hay nada más que tengas que hacer, ¿no? Y obviamente es un proceso, que sí, obviamente seguir a Jesús es un proceso, va a haber cambios en tu vida, claro que sí, por medio de la intimidad, pero al final de cuentas esa es la única sabiduría y eso es lo único que tenemos que aprender a hablar y a predicar, no hay nada más. Y es por eso que yo esta parte de ni la gente más sabia, o sea, yo quiero incluir en esto incluso a los que ya predican, ¿no? Porque a veces predican cosas que ya ni siquiera son el verdadero evangelio, se están desviando completamente de la verdad. Y la verdad es tan sencilla. Pero bueno, este capítulo estuvo muy fuerte para mí. Y cada versículo fue de bendición para mi vida porque primero me demostró que sí, hay que estudiar, hay que leer la palabra de Dios, pero otra de las cosas más padres de esto es que pues el Espíritu Santo es quien hace la obra, no nosotros, preparados con la esencia que tenemos y lo que Dios nos ha dado para predicar es suficiente. No hay que buscar ser alguien más para predicar o buscar ser súper mega inteligente para predicar, ¿no? Podemos ser sencillos en esa palabra, pero el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. Me enseñó a que no tengo que tener miedo de seguir hablando de Dios y que mi vida refleje a Dios. Al final de cuentas, esto dejó mucho en mi corazón. Espero que sea de bendición para tu vida.